Las plagas de Egipto, milagros divinos o fenómenos naturales. Esta es una pregunta que ha dividido la opinión durante siglos. Mientras muchos ven estas catástrofes como claras signos de la intervención divina, otros buscan explicaciones científicas para comprender lo que realmente sucedió. ¿Fue solo una serie de desastres naturales o un poderoso acto de Dios? Si usted también se pregunta sobre el verdadero significado de las plagas y cómo se relacionan con los eventos que marcaron la historia de Egipto, quédese conmigo hasta el final de este texto, ya que exploraremos estas preguntas y mucho más. Con un enfoque único que combina ciencia y fe, descubrirás cómo estos eventos bíblicos pudieron haber ocurrido de maneras que jamás imaginaste. No olvides darle me gusta, comentar y compartir tus ideas. Sumérjase en este viaje juntos y comprendamos, de una vez por todas, lo que realmente representan las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto son, sin duda, uno de los relatos más impactantes de la Biblia. ¿Pero qué fueron realmente? ¿Milagros o fenómenos naturales? Al pensar en las 10 plagas, nos vienen a la mente muchas imágenes: ríos de sangre, ranas invadiendo las casas, moscas inundando el aire e incluso oscuridad total. Para los fieles, estas plagas fueron claramente milagros enviados por Dios, una forma de presionar al faraón para que liberara a los israelitas. Sin embargo, para los científicos y eruditos, podrían explicarse como una serie de catástrofes naturales. Y entonces comienza el gran debate: ¿fue realmente una intervención divina o existe una explicación científica tras estas catástrofes? Fenómenos como el cambio climático, las plagas de insectos e incluso las erupciones volcánicas pueden producir efectos similares. Muchos investigadores señalan que el río Nilo, esencial para Egipto, podría haber sufrido cambios catastróficos, creando las condiciones para una serie de desastres. ¿Podría ser todo esto una coincidencia? ¿O nos enfrentamos a algo que trasciende la ciencia, a una influencia directa de Dios en la historia? Las respuestas no son sencillas, pero explorar estas teorías nos permite comprender cómo los fenómenos naturales y los milagros pueden entrelazarse. Al explorar este tema, nos daremos cuenta de que la línea entre lo natural y lo sobrenatural no es tan clara como podríamos pensar. Las plagas, tanto histórica como teológicamente, transmiten un mensaje poderoso. Y, como veremos más adelante, comprender su naturaleza puede enseñarnos mucho sobre la fe, la obediencia e incluso cómo la ciencia y la religión pueden complementarse. Al analizar las plagas de Egipto desde una perspectiva científica, encontramos varias teorías que intentan explicar estos eventos como fenómenos naturales. Por ejemplo, la primera plaga, en la que el río Nilo se convirtió en sangre, podría haber sido resultado de la proliferación de algas o microorganismos. Este fenómeno, conocido como floración de algas, puede teñir el agua de un rojo intenso, creando un ambiente propicio para las enfermedades. Por lo tanto, es posible que el agua contaminada causara la muerte de los peces, una de las consecuencias más descritas en las Escrituras. Pero si consideramos todas las plagas, es difícil creer que los eventos naturales por sí solos pudieran explicarlas de una manera tan orquestada. Después de todo, ¿quién habría predicho que, tras el rojo del río, una plaga de ranas invadiría Egipto? Es más, las plagas no ocurren solo una vez, sino continuamente, empeorando, afectando la agricultura, la ganadería y, en última instancia, a las personas. La ciencia puede intentar explicar algunas, pero la perfecta sincronización de los eventos sugiere que algo mucho más allá de las simples catástrofes naturales estaba en juego. Y aquí llega un punto crucial: la diferencia entre una explicación científica y una interpretación espiritual. Es innegable que el río Nilo jugó un papel importante en estas historias, pero ¿no podrían las plagas ser también, en última instancia, la forma en que Dios comunicó algo a los egipcios e israelitas? En diferentes civilizaciones, es posible encontrar registros de desastres naturales considerados signos divinas. ¿Son las plagas, de hecho, un mensaje de Dios o simplemente una serie de fenómenos fortuitos? El río Nilo siempre ha sido el corazón de Egipto. Sus inundaciones anuales, que fertilizaban la tierra, aseguraban cosechas abundantes y sustentaban la economía del imperio. Sin embargo, cambios en el comportamiento del Nilo, como la disminución de las inundaciones o la contaminación del agua, podrían haber sido catalizadores de algunas de las plagas que ocurrieron. Más que un simple milagro, las plagas podrían haber sido exacerbadas por una serie de cambios ambientales que afectaron directamente el ciclo natural del río y, en consecuencia, el modo de vida de los egipcios. Cuando el Nilo se convierte en un río de sangre, puede interpretarse como una reacción a la contaminación,
quizás debido a la acumulación de aguas residuales o al impacto de una plaga masiva de algas. En la antigüedad, el control ambiental era prácticamente inexistente, y los cambios en la calidad del agua podían desencadenar una serie de reacciones en cadena. La mortandad de peces, por ejemplo, habría alimentado un exceso de ranas, que a su vez propagaron por toda la región, resultando en una verdadera plaga. Cada uno de estos eventos, aunque a primera vista parezcan no relacionados, podrían ser reacciones en cadena desencadenadas por un problema ambiental ajeno al control de los egipcios. Sin embargo, esta explicación no disminuye la profundidad espiritual de las plagas. Si bien los científicos pueden señalar causas naturales, lo cierto es que el impacto de estas catástrofes en la imaginación de los pueblos egipcio e israelita va mucho más allá de una mera explicación científica. El Nilo, que siempre ha sido símbolo de fertilidad, también se convierte en signo de destrucción. Es en este punto que la conexión entre los fenómenos naturales y los milagros comienza a revelarse de forma más profunda. El caos y el orden se entrelazan, y se necesita más que la ciencia para comprender el significado de las plagas en el contexto de la fe y la obediencia. Una de las teorías más intrigantes que explican algunas de las plagas de Egipto es la posible influencia del hongo cornezuelo. Este hongo, presente en cereales como el trigo, es conocido por sus propiedades tóxicas. Cuando el cornezuelo infecta los granos, puede causar alucinaciones, intoxicación e incluso la muerte. La teoría sugiere que el hongo contaminó los alimentos durante la temporada de plagas, posiblemente contribuyendo al comportamiento errático de las ranas e incluso a las granizadas que devastaron Egipto. Esta teoría presenta una explicación científica plausible para plagas que, a primera vista, parecen más sobrenaturales. El envenenamiento por cornezuelo podría haber afectado tanto a animales como a humanos, creando un escenario caótico en Egipto. Las alucinaciones causadas por este hongo podrían haber dado lugar a interpretaciones más milagrosas de fenómenos naturales, como tormentas de granizo o plagas de moscas. Es importante señalar que, si bien esta explicación científica es interesante, no aborda todos los aspectos de las plagas descritas en la Biblia. Después de todo, el fenómeno de tantas plagas ocurriendo de forma secuencial e intensa requiere más que una simple infestación de hongos. La interacción entre los fenómenos naturales y la espiritualidad, en este caso, se vuelve aún más compleja. Por otro lado, la idea de que un hongo como el cornezuelo pudiera haber contribuido a algunas de las plagas nos lleva a reflexionar sobre cómo la ciencia y la religión pueden, en cierto modo, colaborar. La explicación de cornezuelo no menoscaba el mensaje espiritual de las plagas, sino que ofrece una nueva perspectiva sobre cómo los fenómenos naturales pueden ser interpretados de forma diferente por diferentes culturas y épocas. El equilibrio entre la ciencia y la fe parece ser uno de los mayores desafíos para comprender los misteriosos fenómenos del pasado. Las plagas de Egipto no solo afectaron a la población y la religión, sino que también tuvieron un impacto devastador en la economía del país. Egipto, un imperio que dependía en gran medida de la agricultura y los cultivos, vio su economía colapsar con la destrucción de campos y rebaños. La pérdida de animales y productos agrícolas habría provocado una crisis alimentaria, lo que provocó escasez y un aumento de precios. No debemos olvidar que el faraón, responsable de mantener el orden y la prosperidad en Egipto, se enfrentaba no solo a una crisis espiritual, sino también a una grave crisis económica. El impacto de las plagas fue, sin duda, multifacético y permeó todos los ámbitos de la vida egipcia. Con la plaga de ranas, piojos, moscas y la muerte del ganado, la agricultura egipcia sufrió un duro golpe. Sin animales para arar los campos y sin cultivos para alimentar a la población, Egipto se vio sumido en una grave crisis. La economía del imperio, que dependía del río Nilo y de las cosechas anuales, se vio directamente afectada por las plagas. Los mercados se vaciaron, y el pueblo, ya desesperado, comenzó a perder la fe no solo en su faraón, sino también en los dioses que habían sido invocados para proteger a Egipto. Económicamente, las plagas representaron una verdadera catástrofe que desató el caos generalizado. El impacto económico fue tan profundo que incluso comerciantes y artesanos sintieron las consecuencias. La reducción en la producción de alimentos afectó la capacidad comercial y exportadora de Egipto. Por mucho que el faraón intentara resistirse a las exigencias de Moisés, la crisis económica solo empeoró. Las plagas, además de ser simbólicas, también sirvieron como una poderosa lección sobre la fragilidad del poder terrenal ante la fuerza de los acontecimientos naturales y espirituales. Este impacto económico nos enseña que, por mucho que intentemos controlar las fuerzas que nos rodean, no siempre tendremos el poder de evitar el caos cuando se desate.
Desde una perspectiva teológica, las plagas de Egipto se interpretan como una reprimenda divina, una forma en que Dios demostró directamente su poder y autoridad. El faraón, quien representaba el poder divino egipcio en la tierra, se negó a liberar a los israelitas, y las plagas fueron enviadas como una serie de mensajes divinos, cada uno más intenso que el anterior. Mediante cada plaga, Dios desafió al faraón, mostrándole que, por mucho que se considerara un dios, existía una autoridad superior que gobernaba el universo. Para los israelitas, estas plagas fueron una clara señal de que Dios estaba de su lado, obrando para liberarlos de la opresión egipcia. Estas plagas también sirven como un poderoso recordatorio de que el pecado y la arrogancia humanos pueden conducir a la destrucción. El faraón, en su terquedad, representa a la humanidad que se niega a escuchar las advertencias divinas e insiste en sus propios caminos. En este contexto, las plagas no son solo castigos, sino también oportunidades de arrepentimiento y cambio. Cada una, a su manera, revela algo sobre la naturaleza de Dios, su justicia, su misericordia y su paciencia. Sin embargo, el objetivo final de las plagas no era la destrucción total, sino la salvación de su pueblo elegido. Además, las plagas encierran un profundo simbolismo para la historia de la redención. Nos muestran que, incluso cuando todo parece perdido, Dios puede traer una gran liberación. Para los israelitas, cada plaga era un paso más hacia su libertad, una confirmación de que Dios obraba, protegiéndolos y guiándolos en su camino hacia la tierra prometida. Este mensaje de fe, obediencia y esperanza es la esencia de las plagas de Egipto. Aunque puedan parecer una simple secuencia de desastres naturales, encierran un significado espiritual y teológico mucho más profundo. Al analizar las plagas de Egipto, resulta fascinante observar que se pueden encontrar relatos de desastres naturales y milagrosos en diversas culturas y civilizaciones antiguas. Muchas de estas culturas, como la egipcia, consideraban estas catástrofes como intervenciones divinas. El concepto de las plagas como una forma de castigo divino o una advertencia del mundo espiritual era una creencia común en el mundo antiguo. Por ejemplo, los mesopotámicos también registraron grandes inundaciones y pestilencias en sus mitologías, que se entendían como signos de la ira de los dioses. De igual manera, los babilonios y asirios registraron una serie de desastres que, para ellos, eran manifestaciones directas de su relación con lo divino. Sin embargo, mientras que otras civilizaciones consideraban las plagas como manifestaciones de los dioses de sus respectivas culturas, el relato bíblico de las plagas de Egipto destaca por su énfasis en la singularidad y soberanía de un solo Dios. En el antiguo Egipto, muchos dioses se asociaban con la protección de la tierra y las cosechas, y las plagas pueden verse como una confrontación directa entre el Dios de Israel y estos dioses egipcios. El relato bíblico, por lo tanto, no solo describe catástrofes naturales, sino que también coloca el poder de Dios por encima de las deidades egipcias, desafiando la propia estructura religiosa del país. Esta comparación entre las plagas de Egipto y otros desastres naturales en otras culturas nos lleva a una reflexión interesante. ¿Estaban las plagas y calamidades relacionadas con una lección moral o espiritual más profunda en todas estas civilizaciones? ¿O eran meras coincidencias, fenómenos naturales sin explicación divina? La historia nos muestra que, en todas las culturas, desastres similares a plagas y pestilencias se interpretaron a menudo como una oportunidad para la reflexión y el cambio. Las plagas de Egipto, en cualquier caso, siguen siendo un hito en la historia espiritual y cultural de la humanidad, con lecciones que trascienden los límites del tiempo y la geografía. Cuando las plagas azotaron Egipto, el impacto en la salud pública fue devastador. Las infestaciones de ranas, piojos, moscas y la muerte de animales provocaron diversas enfermedades contagiosas. El cólera, por ejemplo, se transmite por agua contaminada, y los egipcios probablemente sufrieron una epidemia debido a la contaminación de las fuentes de agua, especialmente el río Nilo, directamente afectado por las plagas. Además, la gran cantidad de animales muertos podría haber provocado un aumento de las enfermedades zoonóticas transmitidas de animales a humanos. Debido a la falta de higiene y la ausencia de un sistema de salud pública organizado, la situación rápidamente se volvió insostenible. Las plagas de moscas y piojos probablemente causaron infecciones cutáneas y fiebre, además de contribuir a la propagación de enfermedades respiratorias. El caos era tan grande que el sistema sanitario egipcio, si es que se le puede llamar sistema, carecía de la capacidad para afrontar la magnitud de los problemas. La medicina egipcia, aunque avanzada en algunos aspectos, era limitada para abordar una crisis de esta magnitud.
La falta de tratamientos eficaces, sumada a las condiciones de vida insalubres, agravó aún más el sufrimiento de la población. La salud pública egipcia nunca volvería a ser la misma después de este periodo de calamidad. Por lo tanto, no se puede subestimar el impacto de las plagas en la salud pública. Las plagas no solo devastaron las cosechas y la economía, sino que también destruyeron la salud del pueblo egipcio. Esto nos lleva a una reflexión más profunda en tiempos de crisis, cómo lidiaban las sociedades antiguas con el sufrimiento colectivo. ¿Y qué nos enseña esto sobre cómo afrontamos los desastres hoy, especialmente en el contexto de la salud pública mundial? La lección es clara: las crisis, ya sean naturales o espirituales, requieren respuestas rápidas y eficaces, y la unidad social es esencial para afrontar estos desafíos. Las plagas de Egipto tenían un propósito mucho más allá del castigo o el sufrimiento. Representaban un poderoso desafío a la autoridad del faraón y los dioses egipcios. El faraón, considerado un dios viviente, era visto como el intermediario entre los egipcios y las deidades, y su negativa a liberar a los israelitas representaba un desafío directo al orden divino. Por lo tanto, cada plaga no era solo una manifestación de poder sobre la naturaleza, sino también un acto simbólico contra el poder del faraón. La secuencia creciente de plagas reflejaba la lucha cada vez más intensa entre el poder humano, representado por el faraón, y el poder divino, representado por Dios. La primera plaga, que convirtió las aguas del Nilo en sangre, fue un golpe directo a la fuente de vida de Egipto, simbolizando que ni siquiera el propio faraón, asociado con los dioses responsables del río Nilo, pudo controlar la naturaleza cuando Dios decidió intervenir. A medida que las plagas se intensificaban, se hizo evidente la completa impotencia del faraón ante el poder divino. Incluso cuando su propio pueblo y sus dioses fueron atacados directamente, continuó resistiendo. La negativa del faraón a someterse a la voluntad divina se convirtió en el punto central de la confrontación, y las plagas fueron el vehículo mediante el cual Dios demostró su soberanía. El desafío al faraón no fue solo una batalla de poder físico o político, sino una cuestión de fe y obediencia. Para los israelitas, las plagas eran una clara señal de que Dios estaba de su lado y de que la liberación estaba cerca. Para el faraón, las plagas eran una oportunidad de arrepentimiento, aunque se negaba a reconocerlo. Por lo tanto, las plagas no solo desafiaron la autoridad del faraón, sino que también pusieron a prueba la fe de los israelitas, demostrando que la verdadera libertad provenía de la obediencia a Dios, no al poder terrenal. El eterno debate entre los fenómenos naturales y la intervención divina sigue fascinando a académicos y teólogos. Las plagas de Egipto, que se destacan como una de las narraciones más impactantes de la Biblia, plantean la pregunta: ¿fueron estas plagas explicaciones puramente naturales o hubo intervención divina detrás de cada evento? Por un lado, muchos creen que los ciclos naturales, como el cambio climático o las plagas de insectos, podrían haber creado las condiciones para estas plagas. La proliferación de algas en el Nilo, una posible erupción volcánica e incluso el cambio climático podrían, en teoría, haber desencadenado una cadena de desastres. Por otro lado, los creyentes argumentan que estas plagas fueron claras señales de la acción directa de Dios, una manifestación sobrenatural de su poder. Lo interesante de este debate es que, incluso para quienes creen en una explicación científica, la secuencia e intensidad de las plagas siguen siendo un misterio. La forma en que cada plaga siguió a la otra, de forma tan orquestada y con un propósito claro, parece ir más allá de la mera casualidad. Para muchos, esto apunta a algo más que un fenómeno natural, algo que estaba siendo cuidadosamente orquestado para un propósito específico: la liberación de los israelitas. Esta narrativa, por lo tanto, no solo nos lleva a cuestionar los límites de la ciencia, sino también a percibir la complejidad de la relación entre lo natural y lo sobrenatural. Es posible que las plagas de Egipto fueran en realidad una combinación de ambos fenómenos naturales exacerbados o dirigidos por la intervención divina. Como suele ocurrir en la historia, Dios pudo haber usado las fuerzas naturales para cumplir un propósito divino mayor. Este punto nos recuerda que la verdadera fe no requiere una explicación completa o científica, sino la confianza en que, incluso en los desastres naturales, existe un poder superior que guía los acontecimientos para un bien mayor. Este desafío a la comprensión humana es lo que mantiene vivo el debate entre la fe y la razón. Las plagas de Egipto, ya sean causadas por fenómenos naturales o por intervención divina, siguen siendo algunos de los eventos más fascinantes de la historia. No solo desafiaron el poder del faraón, sino que también nos enseñaron profundas lecciones sobre la fe, la obediencia y cómo la historia puede verse influenciada por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Sea cual sea su interpretación,
Las plagas nos recuerdan que no estamos solos al enfrentar las adversidades de la vida, hay algo más grande que lo guía todo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que las plagas fueron un acto de Dios o una serie de desastres naturales? Deja un comentario abajo y comparte tu opinión. Y, si este contenido te ayudó a reflexionar sobre estos eventos históricos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo análisis más profundos como este. No te pierdas el próximo video. Nos vemos allí.